Pues hay una anécdota muy interesante. Cuando la Universidad de Tucumán decide ver la continuidad, cuando Spilimbergo se va, el rector en ese momento buscan quién puede ser el reemplazante. Entonces, hay una anécdota que es genial. Le mandan una carta a Picasso para invitarlo a Picasso a ser el director de la parte de pintura de Tucumán. Por supuesto, Picasso no contesta, ni contesta. Luego buscan a otro pintor importante italiano en ese momento, pero estaban buscando, es decir, lo interesante es ver la dimensión, la envergadura de la universidad en ese momento. Estaban buscando a los mejores pintores del mundo. Entonces, finalmente terminan invitándolo a Linares, pero en esa dimensión de ser, digamos, el artista exitoso en ese momento latinoamericano. Viene a Tucumán Linares, le ofrecen la cátedra de pintura, él la acepta, le ofrecen la dirección de lo que en ese momento era el Departamento de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes. Y él dice, no, a mí me interesa enseñar pintura, me interesa la parte de la pintura. Ezequiel Linares llega contratado por la Universidad Nacional de Tucumán para hacerse cargo de la jefatura del taller de pintura de este Departamento de Artes de la Facultad. Lo conocí primero indirectamente. Yo era chico, en realidad, yo no me acuerdo qué año fue, pero una vez yo estaba en Mar del Plata de jovencito, debía tener 14 años, menos. En Mar del Plata se estaba exponiendo la obra de un salón nacional de pintura. Y me llamó la atención poderosamente una pintura que era un presidente, ¿no? Un personaje violeta, un presidente con unos anteojos negros, una pintura extrañísima, con una tremendamente enigmática. Con mi esposo asistíamos a las exposiciones y ya conocíamos cuál era la trayectoria de Ezequiel Linares. Mi primer conocimiento de Ezequiel es porque mi papá estaba haciendo una revista, así como ustedes eran jóvenes, yo era muy niña. Cuando fue maestro mío de alguna manera, creo que ahí realmente comprendí cuál era la dimensión de Ezequiel Linares. Este pintor nos va a hacer las tapas de la revista. Cuando entro a la facultad, en el año 75, me entero que Linares era, por supuesto, el profesor de tercero, cuarto y quinto de pintura, estaba a cargo del taller de pintura, y ahí es donde retomo esa especie de enamoramiento que me produjo esa pintura con Linares. Él encuentra en este lugar, como les digo chicos, un lugar, un amor, una familia, un grupo enorme de afectos, tanto de los alumnos como de algunos plásticos que lo quieren mucho, que lo siguen mucho, y encuentra una aceptación de la sociedad tucumana que es bastante complicada, la sociedad tucumana de los 60. La década del 60 y la primera mitad de la década del 70 fue un momento muy interesante en Tucumán, ya que había una serie de actividades
artísticas que tenían que ver con el teatro, con la música, con la danza. Había una efervescencia cultural y artística en ese momento, y había un lugar que era paradigmático para el encuentro de los artistas, que era la Cosechera. Cosechera era obligatorio, todas las noches estaba Ezequiel y la Yoli. Iba a la Cosechera de trajes de lino blancos con zapatos de lagarto y camisas de seda. Porque él iba a la facultad a la mañana, después dormía la siesta, se tiraba un rato a la pileta, pintaba y a la noche era la Cosechera. Yo me acuerdo que después de haber ido a ver una obra de teatro, o haber escuchado un concierto, o haber asistido a una inauguración, muchas de las personas que circulaban por estas actividades artísticas caían a la Cosechera, y en ese lugar uno compartía las vivencias, las experiencias. La Cosechera era ya les habrán dicho mucha gente, era un bar en la San Martín y Junín, donde pasaban cosas, ¿cómo les puedo decir, chicos? Estaba por un lado la mesa de los partidos políticos, la mesa de los plásticos, la mesa de los periodistas, porque teníamos que preguntar a Marota qué es lo que iba a salir en la Gaceta mañana, entonces te contaba el último chimento. Mandaban cartitas de un lugar a otro, por ejemplo, en una mesa siempre estaba presente el Golo Castellani Ponsati, en la otra mesa, que era una mesa grande, la de los plásticos, estaba siempre Ezequiel con Carlos Navarro, estábamos hasta las 3, 4, 5 de la mañana, y depende, vos podías pasar de mesa en mesa e irte sentando, de acuerdo a las amistades que tenía. Estaba una mesa de los filósofos también presente, entonces era un lugar donde después de que vos habías trabajado, de que habías estudiado, en el caso de los alumnos, de que habías producido, ibas a hacer un intercambio, porque además te movías de mesa en mesa. Por supuesto que Ezequiel no se movía, porque su mesa era la mesa de los plásticos. Era su mesa. Era su mesa. Y bueno, yo creo que había una dinámica muy interesante en ese momento histórico de Tucumán. Linares era un tipo increíblemente polifacético. Primero que era un tipo que tenía una cultura infernal, un tipo que había leído muchísimo, pasó toda su vida leyendo y tenía como una especie de regreso siempre a los mismos libros, ¿no? Linares leyó durante muchísimos años los cuentos de Sherezada. Permanentemente los velos de Sherezada nos envolvían siempre. Linares hablaba todo el tiempo de Las Mil y una Noche, estaba fascinado con ese libro, ¿no? Entonces constantemente remitía, pero además lo volvía a leer, volvía sobre sus viejos libros y sobre todo esta anécdota que contamos con la Pacha de Sherezada y Las Mil y una Noche, ¿no? Ya que el padre de Linares tenía una muy buena biblioteca, era un amante de la poesía, y en la casa había un clima cultural y artístico que él lo había mamado desde niño, podríamos decir. O sea, el tipo leía muchísimo, pero además leía muchísimo y repetía lo que leía, o sea, volvía y releía y comentaba constantemente. Por eso era cuando el tipo enseñaba en la facultad, cuando enseñaba a los alumnos, se remitía constantemente a la literatura. Más el boom de la literatura latinoamericana en la década del 60, que ya empieza a tener su importancia y su difusión, especialmente la obra de García Márquez, que él admira. Y fundamentalmente, chicos, de lo que me acuerdo, literatura latinoamericana. Había leído absolutamente todo.
Y entonces uno de los libros que releía y releía era este de la Fermina Daza y Florentino Ariza, El amor en los tiempos del cólera, que le parecía fantástico. Que siempre había algo que lo remitía a algún cuento, y algún cuento siempre le servía para dar una respuesta. Y que creo que le nutre también para su producción. Que él siente como que la pintura latinoamericana va a la saga o va por atrás de la literatura. Que el gran boom de los años 70, de lo que él es la literatura, y que él ayuda con una narrativa. Como maestro, era una persona que realmente daba libertad a los alumnos para que se expresen, cada uno dentro de sus posibilidades, de su talento, de sus particularidades. Linares, en su afán de estimular a los alumnos, de entusiasmarlos en eso, él siempre encontraba algo en lo que los alumnos hacían. Siempre veía en Linares una actitud positiva con respecto a la creación o al trabajo de los demás. Una vez estábamos en una entrega donde había un alumno que había hecho una pintura que era espantosa. Entonces todos estábamos con que, bueno, que no, esto no. Muchas veces le decíamos, pero este pinta horrible. No, miren, y siempre le encontraba algo positivo. Y nadie decía, no, pero en este pedacito, así, que era 1 centímetro cuadrado de una pintura de 2 metros por 2 metros, ese centímetro cuadrado, ahí estaba la pintura. Cuando él veía un trabajo de algún alumno, especialmente en el taller, ponderaba algún aspecto de esa producción. Y lo que primero encontraba y lo que básicamente resaltaba era eso, que era el hallazgo de un alumno de haber encontrado una pincelada. Supongamos una línea, o una transparencia. Los efectos de luces y sombras que podía conseguir ese alumno. O una cosa que es técnico, esa es la cocina de la pintura. Destacaba lo positivo, o lo que él veía como positivo en ese trabajo, y alentaba al alumno que siga en esa línea. Entonces el alumno enganchaba la pintura a partir de ese hallazgo, que era el que Linares señalaba. No, me dice, mira, tiene este potencial, hay que ir por acá. Es decir, había una actitud absolutamente positiva, por eso mismo uno le dice maestro. Entonces el tipo que estaba escuchando eso y entendía de qué se trataba, porque cuando vos haces eso sabés de qué se trata, de ese centímetro desarrollaba después toda su obra. ¿Entendés? O sea, ahí estaba, digamos, la esencia de lo que era Linares como maestro. Es decir, él vive, y en los cuadernos habla, vive admirando hacia la naturaleza, hacia la vida, a los hijos, a las cosas, admirando a sus alumnos. Entonces yo le decía, pero Ezequiel, los alumnos no estudian, no leen. Linares le decía a los alumnos, tienen que ir al cine, tienen que ir al teatro, tienen que ir a ver muestras, tienen que leer y después tienen que pintar. Pacha, no ven los alumnos, ni leen, pero crean. Entonces te daba todo un entusiasmo hacia la vida. Linares decía eso, no se puede enseñar más que el entusiasmo de los alumnos. O sea, si un alumno o un discípulo tomaba el entusiasmo que él tenía para su obra, estaba resuelto el tema pedagógico. Él habla mucho de la admiración, habla mucho del entusiasmo, de una admiración ante las cosas de la vida. O sea, Linares lo que enseñaba era primero una cuestión ética con el arte, después una cuestión estética. Entonces para él era muy, muy importante la relación con los chicos. Porque yo creo que Linares no era un profesor, era un maestro. Porque los maestros en realidad enseñan a vivir y los profesores enseñan una ciencia o un tema. Esa es la diferencia. Él reconoce maestros
inmediatos como de Ferraris. Su maestro fue de Ferraris. Este maestro fundamentalmente lo había ayudado a encontrar su propia identidad. Y eso es lo que toma Linares de Ferraris. Y con respecto al pasado, creo que Linares reconoce entre sus maestros, por ejemplo, a Picasso, podríamos decir que ha sido esa figura emblemática del siglo XX. Uno de los temas fundamentales era Picasso. Y hablábamos horas de Picasso y sin darte cuenta vos aprendías. Pero incluso reconoce como maestros a autores mucho más, que están mucho más allá en el tiempo, como a Goya. Una de las pinturas que hace cuando va saliendo del pop y va entrando en el segundo periodo son los fusilamientos, que son pinturas que se remiten a la pintura de Goya, a los fusilamientos de Goya, pero que tienen relación con lo que sucede en Argentina. Y son particularmente lo que sucede en Tucumán. No representan el fusilamiento tradicional que pinta Goya, sino acá los fusiles apuntan al espectador, o sea que él pintó eso siendo fusilado. Velázquez. Linares era muy parecido a Velázquez, físicamente, ¿no? Entonces hay una foto de él que es emblemática, es una foto que le sacan en el Museo del Prado, que está parado al lado de la escultura de Velázquez. Y son muy parecidos físicamente, realmente son muy parecidos. Por eso Linares hace una serie de retratos luego de los grandes maestros, que lo pinta a Picasso, a Velázquez, a Toulouse. Y el retrato de Velázquez es casi un autorretrato. Él se sabía parecido a Velázquez. Fue muy exitoso en Buenos Aires en su primera etapa. Un pintor que viene de Buenos Aires, que tiene otra dinámica muy rica, por supuesto, y que la va a poner en pintura, que es la temática del tango, de los barrios, de la vida de Buenos Aires, que ha sido también muy fuerte en la obra de Linares. Otro de los temas era el tango. El maestro Chipuli, con el maestro Chipuli hablaban horas de los tangos. Era un enfermo del tango. Chipuli y Linares, cuando se reunían a charlar y hablar de tango, realmente